Dice mi querido Mikel Arreola que los macarras de la moral no entienden que alguien pueda tener una posición diferente. Qué gusto saludarte, querido Mikel. Hola, querido David, encantado de saludarte como siempre. Muy buenas noches. Eh, Tú fijaste una posición que yo creo que es, o sea, aunque fuera solo tuya, que yo creo que es compartida por Sí, muchísimos mexicanos, sí, tienes derecho a fijarla y en una campaña eso es lo que se debe ver, ¿no? No. Y lo que hemos visto son más descalificaciones que un debate serio sobre el tema, ¿no? así es. Mira, yo soy un profundo creyente de la competencia y cuando hay competencia, pues la gente tiene que saber la información completa de todos los candidatos. En este caso es una competencia muy importante porque lo que está en juego es el gobierno de la Ciudad de México y que la gente sepa cuáles son nuestras posturas en temas que naturalmente dividen. Me parece que es muy importante para que se tome una decisión racional en lo político. En el caso del domingo pasado, pues yo establecí claramente mi postura frente a la legalización de la marihuana. Se ha planteado como una solución, yo lo veo como una gran desventaja después de haber estado 8 años en el sector salud, después de ver los efectos que tiene pues en el sistema nervioso central, después de ver los efectos que tiene en la salud pues, propiamente, y segundo, pues establecí la posición de Mikel Arriola, muy respetuosa de todas las expresiones y de todos los grupos respecto a la familia tradicional, respecto a lo que yo pienso en materia de adopción homoparental. Establecí que no estoy de acuerdo, y también establecí que pues es un tema que nos divide, o son varios temas que nos dividen y que tenemos que abrirlos, consultarlos a la sociedad para que la sociedad también participe. La primera descalificación vino, por ejemplo, con las familias homoparentales, que ya es un cambio constitucional. Bueno, vemos que los candidatos, por ejemplo, Morena, López Obrador anda ofreciendo cambiar temas como la reforma energética y la reforma educativa, que son reformas constitucionales. ¿Por qué no podría el jefe de gobierno de la Ciudad de México buscar un cambio a la constitución de la ciudad? Hay incluso, diría yo, Bermuda dio un cambio de, tenían aprobadas las uniones de personas del mismo sexo y la capacidad de adopción y cambiaron la ley. Es el primer país que va y viene, digamos, en ese tipo de leyes. Pues es un tema que más allá de la posición personal, es un problema Claro, que se debe discutir en estos momentos, en momentos de campaña, ¿no? sobre todo cuando los datos son que la mayoría está en contra de estas cosas, que yo en mis 50 días de campaña recibí muchas peticiones de la sociedad de utilizar el mecanismo de consulta para que esto fuera puesto a consideración de la sociedad que se siente subrepresentada en estos temas. En la Constitución pues solamente votó el 28% del padrón electoral de la ciudad. Pues yo, en esa lógica, me parece que el proceso político sirve para cambiar leyes, para cambiar constituciones. Las leyes no están escritas en piedra ni están hechas para no modificarse conforme al pulso de la sociedad, que precisamente son las leyes, expresiones del sentir social, del sentir político, a partir de procesos políticos. Y yo siento, creo que es muy importante que la gente sepa lo que piensa Mikel Arreola, pero también que sepa que hay mecanismos de representación para llevar su voz a las cámaras, en todo caso, y a modificaciones de las leyes. Si es el caso, y respetando obviamente los derechos adquiridos, respetando la ley actual. Cuando yo llegue yo al gobierno tendré que respetar a cabalidad la ley, siempre lo he hecho como autoridad, pero son temas que dividen, temas que, como tú bien lo dices, pues se ha planteado reversar la reforma constitucional en materia educativa, la constitucional en materia energética, también se pretende cancelar el proyecto del aeropuerto, y esas sí son cosas pues de mucha gravedad. Aquí estamos hablando de temas conceptuales que dividen y que tienen que ser debidamente pulsados y debidamente desahogados. ¿Cómo,
¿cómo decidiste enfrentarte a los políticamente correctos? Porque hay como una... yo creo que estamos viviendo como un fenómeno de sociedad que a mí me preocupa. Lo decía, lo platicaba con Fernando Belauzarán el viernes pasado aquí en esta misma cabina. Le decía que Sí. gran parte del problema es que seguimos pensando lo mismo, pero ahora tenemos cuidado en cómo lo decimos sin que cambie el fondo. Tú representas a todos aquellos que dicen, pues a mí no me gustan las familias homoparentales, me siento incómodo. eh, eh, ¿Cómo tomaste esa decisión que evidentemente todos los macarras de la moral dijeron, "Ah, es un gravísimo error"? Pues no, no es un error. Pues sí, pues mira, con mucha convicción, David, con valentía, y sobre todo que, como tú bien lo dices, ahora resulta extraño que alguien que plantee pues a la familia como una visión tradicional, pues se le vea como el que está planteando o como si estuviera yo proponiendo que se cometieran delitos, Sí, 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 que se o violara a como los si estuviera... niños o algo así. Exactamente, yo simplemente estoy diciendo que a mí que la rola, pues no me gustaría, por ejemplo, que a mi hijo le vendieran droga en la miscelánea, o que tuviese ejemplos de familias homoparentales en temas de adopción. Eso a mí no me gustaría, y a la mayoría de la gente no le gustaría, y creo que pues, ahora cuando uno lo expresa, pues parece que uno es el que está planteando cosas antisociales o cosas antinaturales, y claramente no es el caso, pero hay que tener mucha valentía y mantenerse en una posición razonable, racional, y con mucha tranquilidad, pues, que yo sé perfectamente desde mi fuero interno, pues que estoy planteando cosas de beneficio social, y que mi causa en esta campaña es la familia. Yo no le hubiera entrado si no creía profundamente en la familia, y que la política es una forma de generar bienestar y mejorar las condiciones de la familia. Claro, y que se representen todas las voces. O sea, porque al final del día todo mundo, de repente en el discurso todo el mundo dice, no, sí, está muy bien, igualdad de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Conozco un caso ahí de una familia homoparental. Mencionas que tienen un hijo en la escuela, todo el mundo, oye, y esto y el otro. O sea, es un tema que se debe discutir. Se debe discutir, se debe Pues yo oía a hablar, una niña decir, ay, pobre, lo van a molestar tanto en la claro. escuela. O sea, son cosas que se deben ventilar como sociedad, no decir esto es lo bueno y esto es lo malo. O sea, Correcto. ese yo creo que es el fondo del tema. Yo creo Sí, que la ley va en un lado y las decisiones sí, personales van, las decisiones de fe, de manera que vives van en otro lado. Pero es un tema que debemos discutir como sociedad. No podemos decir en este ni en ningún tema, pues ya la discusión se acabó. Porque esto es y tampoco, lo correcto, claro, y el que no esté sí, correcto lo descalificamos al estilo macarra de la moral. Es un macho misógino. No, pues no. Es alguien que tiene otra convicción distinta, ¿no? y desde luego que no se confunda con intolerancia, ni con misoginia, ni con homofobia. Por supuesto que no, yo jamás haría eso. También estoy convencido de que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, pero que tenemos los políticos pues que regresar a defender lo que el núcleo familiar, que es donde verdaderamente se pueden resolver los problemas, donde se desarrollan las personas, donde se han desarrollado miles de familias, no solamente en la capital, sino en el país, en el mundo, y tenemos que con toda normalidad poner esos temas a discusión, resolverlos, desahogarlos, y para eso están las consultas en la propia Constitución, y para eso está el diálogo político, y evitemos a toda costa, como tú bien lo dices, David, pues enjuiciar a priori a la persona que se atreve como un servidor. El tema de la legalización de la marihuana es un tema donde yo claramente estoy de tu lado, entonces lo digo abiertamente. Sí, sí. Eh, 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 pero es un tema porque todo el mundo dice, no, es que con eso ya se arreglan, porque hay una simplificación absurda. Lo están haciendo en Estados Unidos y con eso se arreglan los problemas de violencia. No, no es cierto. No, por supuesto que no, y además en Estados Unidos, pues si lo ves a nivel federal,
pues no se ha planteado a nivel estatal en otras circunstancias donde pues se ha podido generar ahí un negocio, pero lo que nosotros tenemos en México pues son todavía tasas relativamente bajas a los países que lo han legalizado, y tenemos desgraciadamente muy pocos recursos para combatir las adicciones que hoy enfrentamos como legales, como el alcoholismo y el tabaquismo, que cobran muchas vidas a lo largo de los años, y que hoy se vende como una solución a esos problemas, pues legalizar otra droga. Entonces yo no soy, no se me hace un argumento racional, porque ni siquiera se presentan las evidencias de cómo se resolvería el problema de la violencia legalizando la marihuana. Lo que sí hay evidencia de sobra pues es cómo se deteriora la vida de una persona que consume drogas, que consume este tipo de drogas. Subrayo lo medicinal, pues se han desarrollado medicinas como tales, formas farmacéuticas que tienen THC para ayudar a personas con ataques epilépticos, etcétera. Eso sí está, ya se legisló en México, pero no es el caso de la legalización De de la hecho, tú marihuana empezaste con eso cuando estabas en Cofepris, ¿no? Es correcto, bueno. O sea, el inicio de esos temas empezaron contigo en Cofepris. Es correcto. Yo firmé los primeros 4 permisos producto del amparo que se le dio a 4 personas para fumar recreativamente marihuana. Ahí se quedó y después se vino la modificación a la ley para utilizar la sustancia psicoactiva de la marihuana para producir medicinas. Ese fue el paso adelante que se dio en nuestro país. Miquel, querido Miquel, te mando un abrazo. Seguimos en contacto. Abrazo fuerte, David, como siempre. Muchas gracias. Que te vaya bien, amigo.